No los abandonamos a nuestros queridos hermanos venezolanos, seguimos enviando alimentos. Esto tiene que ver nada más una partecita de lo que hicimos en un hospital. Venezuela, bueno, ya viene en una crisis hace tantos años. Ahora también, si bien algunas cosas cambiaron en el cuadro político, en la macroeconomía general de toda la región, no obstante, los venezolanos, siempre digo, son nuestros hermanos. Pronto me toca ir ahí también para ir con parte de la gira, pero siempre le mandamos un saludo, oramos por Venezuela, porque a veces de pronto un país está en el centro de las noticias y después cuando pasa ese fragor, ya las noticias pasan por Irán, por otro sitio y uno parecería que se olvida. Es como cuando uno pierde un ser querido. Todos vienen al funeral y todos están con nosotros la primera semana. Después uno se queda con el dolor y la gente como que se va olvidando. Bueno, salvando la distancia, no comparo que Venezuela esté viviendo un funeral, ni mucho menos. Lo que digo es que es una similitud que a veces todo el mundo está con Venezuela hasta que la noticia ya no es caliente, no está en las primeras planas y sienten los venezolanos, se olvidaron de nosotros. No nos olvidamos, estamos sonando, estamos con ustedes, no los vamos a dejar, mis queridos venezolanos. No aflojen, firme como talón de oso. Firme, no fajen, no aflojen. Muy bien, ¿estamos listos, gente? Muy bien. Cada semana, cuando tengo que escribir el mensaje, que lo hago por lo general los días sábados, o sus puntos principales, yo siento la enorme responsabilidad de estar a la altura de quien represento y quienes me van a prestar sus oídos, que es un lujo que desde luego nunca doy por sentado, tanto aquí como en la gente del resto del globo. Y particularmente hay un pasaje en el libro de Eclesiastés que se aplica a mi tarea de escribir o de comunicador, en este caso, y es Eclesiastés 12:10 que dice: procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad. O sea, con integridad y verdad. El sabio Salomón impartió conocimientos a la gente, ponderó, investigó, ordenó los proverbios, los axiomas, esos tótem de sabiduría, y buscó las palabras adecuadas para transmitir su verdad articulada de una manera genial, de una manera extraordinaria, magnífica. Pero lo que llama mi atención es que el maestro añade: las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos. Entonces, en cuanto a los escritores o a los comunicadores o a los que tenemos la providencia divina que la gente nos preste sus oídos y su atención, dice el maestro que hay un tiempo para hacer aguijones y otro para hacer clavos. Un aguijón es como aquellos que usan los agricultores, que hace que los bueyes actúen, hagan lo que tengan que hacer. Al salir de su comodidad, los aguijones le causan la suficiente incomodidad para que los animales hagan algo que de no ser así, probablemente no harían. Eso es el aguijón, ¿no? Hemos escuchado muchos mensajes que a veces son como aguijones. ¡Uy! Que nos estremecen, nos duelen, siempre envuelto en gracia. Yo nunca opero sin anestesia. Pero esos aguijones son un punto de inflexión. Ustedes dicen, o yo digo, wow, este mensaje es un parteaguas, ¿no? Hay un tiempo para hacer un aguijón, pero también hay un tiempo para hacer un clavo firmemente enterrado. Aunque los aguijones impulsan, las espinas nos impulsan a actuar de inmediato, el clavo, tac, 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 hay que remacharlo porque se va hundiendo más profundo hasta que queda una marca perdurable. Y esos son los mensajes como el de hoy que hay que remachar. A mí me cuesta mucho porque yo siempre digo, tengo que hablar algo nuevo, algo que nunca hablé, tengo que buscar un mensaje que jamás hayamos tocado ciertos tópicos, pero de pronto siento que hay cosas que merecen ser remachadas. El clavo es aquel mensaje que quizá
no nos lleve a actuar de inmediato, pero que nos deja una convicción permanente en el alma, una marca. De esto se trata, no lo tengo que olvidar. Yo recuerdo haber oído mensajes que fueron aguijones para mí, que me hicieron tomar una decisión, y otros mensajes que fueron clavos, que marcaron mi manera de pensar para siempre. Y en el mensaje de hoy vamos a escuchar algunos conceptos y principios que alguna vez, en estos últimos 16 años, alguna vez hablamos, pero que son clavos y tienen el objetivo de remarcar nuestro paradigma mental, porque seguimos necesitando oír ciertas cosas. Dicho esto, hace un tiempo atrás, alguien que trabajaba a mi lado, que trabajó por muchos años, pidió tener una plática conmigo, así que lo cité un lunes por la mañana. Apenas llegó, me habló de algunas cosas triviales, nimias, sin importancia, hasta que finalmente me dijo: voy a decirte esto de la manera más directa posible. Dios me dijo que tengo que irme de River. Yo recuerdo que en ese preciso momento me quedé callado, ya no volví a mencionar ni una sola palabra, solo me dediqué a escucharlo. El muchacho siguió tratando de explicarme su llamado, que él quería hacer algo para Dios diferente. Yo permanecí en absoluto silencio, respetuoso por cierto, pero no dije una palabra. Cuando él se percató de que era un monólogo y de que estaba hablando solo, me dice: perdón, ¿hay algo, Dante, que te haya ofendido de lo que dije? Porque no me dices nada. Y yo me acuerdo que le respondí: es que esta charla ya no tiene sentido. Apenas mencionaste Dios me dijo, me dejaste fuera de cualquier debate. Cualquier consejo mío, cualquier opinión mía que pueda darte, carece totalmente de valor. Te habló Dios. O sea, lo tomo como una comunicación. No lo tomo como que me estás pidiendo opinión. No, pero necesitaría saber tu opinión. Your grandmother, tu abuela. Si Dios te habló. Ahora, si me dicen: no estoy seguro si Dios me habló, ok, podemos hablar. Pero si me dice: Dios me habló, no está sujeto a debate. Apelaste a la frase mágica, Dios me dijo, por lo cual estás implicando que tu decisión es inobjetable, indiscutible y que fundamentalmente está por encima de mi autoridad. Salvando las distancias, si un día nuestro CEO, Daniel, el pastor ejecutivo, entra a la arena un día de semana y ve que alguien está pintando el lobby de color rosa para que sea la iglesia Barbie, y le pregunta: ¿qué está haciendo? Y el pintor le responde: me mandó Dante. Lo más probable es que Daniel ya no le pueda decir nada, excepto llamarme por teléfono o hablar conmigo. Corroborar, ¿de verdad vas a pintar el lobby de rosa? Hiciste pintar el lobby de rosa, pero difícilmente Daniel se ponga a discutir con alguien que le diga: yo hablé con tu superior. Entonces, esta es una patología peligrosa y sumamente grave que nosotros, especialmente los protestantes o los evangélicos, abusamos. Yo siempre sostengo que el catolicismo tiene una línea de mando muy clara. Es muy raro que un monaguillo diga: Dios me dijo que me ponga una basílica acá a la vuelta. O que un cura se rebele contra el cardenal, ¿no? Porque tienen su línea, su cadena de mando. Nosotros, todos inmediatamente tenemos el teléfono rojo de Dios. Ahora, a todos nos gusta que Dios nos hable. Pero a veces ni siquiera sabemos, ni estamos seguros que sea Dios quien nos está hablando. Entonces hemos tomado con mucha ligereza: Dios me dijo, Dios me habló. Ni te cuento de así dice el Señor. O Dios me mostró, ¿no? Y este es un tema clavo, como decía hoy. No es una discusión, es un tema clavo que hay que remachar. Yo creo que lo tendría que hablar mínimamente una vez al año.
porque alguna vez lo he hablado, pero considero que no pierde vigencia y es más actual que nunca, porque cada vez pululan más los Dios me habló, Dios me mostró, y son inobjetables, no resisten debate alguno, insisto. Ahora, yo entiendo que todos queremos saber qué nos dice Dios, ¿cómo no? ¿Debo salir con alguien? Si tengo que salir con alguien o estar en pareja con alguien, ¿quién debería ser? ¿Por qué no me lo muestras? ¿Cómo sé si ella es la persona para mí? ¿Cómo sé? O por ejemplo, ¿cómo capaz que yo sí sé que ella es la persona, pero todavía ella no recibió la comunicación celestial? ¿Quién se lo va a comunicar? ¿A qué universidad debo ir? ¿Qué carrera tengo que elegir? ¿Qué trabajo debo aceptar? ¿Dónde debería vivir? Dios quiere que persevere en este vínculo difícil y casi tóxico, porque se supone que me está enseñando algo y lo está usando para que yo crezca, o quiere que desista, porque quiere que yo sea feliz. La pregunta es, ¿por qué millones de cristianos gastamos tanto tiempo y energía esperando que Dios nos revele su voluntad? Yo he hablado con mucha gente que se han preguntado sinceramente, no, es que yo quiero saber si estoy donde Dios quiere que yo esté. Necesito saber qué debería estar haciendo, si estoy en el centro, en el eje de mi propósito. Es gente que ama a Dios, es gente que no lo quiere decepcionar y que es noble el deseo. Porque si el Señor piensa que debemos mudarnos a Corea del Sur, no queremos terminar viviendo en Guadalajara. Si se supone que seamos ingenieros agrónomos, no queremos estudiar literatura rusa o producir litio o plutonio. Si se supone que vayamos a las misiones, no queremos terminar viviendo en el barrio en el cual nos criamos. Entonces, esta es la razón primordial, ergo, por la que buscamos la voluntad de Dios, porque queremos agradarle, no queremos decir, a ver si me paso la vida fuera del propósito. Queremos hacer la voluntad de Dios. Y eso es bueno, no está mal. Pero la voluntad de Dios no funciona de esta manera así lineal. Puede que tengamos buenas intenciones, pero la mayoría de las veces sobreespiritualizamos cada decisión. Y lo que es sobreespiritualización nunca es sano. Creemos que hay una sola voluntad de Dios y todo lo demás es un plan B, todo lo demás es una voluntad permisiva de segunda categoría. Esto se predicaba mucho hace unos años, se decía hay una voluntad perfecta y una voluntad permisiva. Como que Dios dice, no es lo que yo preparé para ti, pero más sí, haz lo que quieras. Como que hay una voluntad y después un plan B. Y en la realidad es que pensar así deshonra a Cristo y lo voy a explicar. En primer lugar, realmente, seamos honestos, ¿realmente queremos que Dios nos hable 1000 veces al día sobre cada pequeña decisión que tenemos que tomar? Ahora, convengamos que yo creo en estar en comunión constante con Dios según la instrucción de 1 de Tesalonicenses 5:17, que es orad sin cesar. Está buenísimo no decir nunca amén, decir Señor, no corto la comunicación, sigo en línea y cualquier cosa te consulto, eso está bueno. Yo creo en tomar decisiones basándonos a priori en la palabra de Dios, pero siempre insisto con esto, la oración es eficaz solo cuando la dejamos de usar como un sustituto a la obediencia y fundamentalmente al sentido común. Hay cosas que se deben hacer por sentido común, ni siquiera por obediencia, sentido común. No le tengo que preguntar a Dios, Señor, ¿me lavo los dientes a la mañana? ¿Te parece que orine o no orino? Cosa que es un sentido común. Ahora, razonemos juntos. ¿Realmente creemos que Dios quiere tener una relación estilo papi-bebé con nosotros? Nos encanta. Y que Dios me diga todo, parece espiritual, pero es papi-bebé. Si nos comportamos como bebé toda la vida, somos retrasados espirituales, retardados emocionales. ¿Hay algún padre que quiera tener ese tipo de relación con sus hijos cuando ya son adultos? A menos que el chico tenga una anomalía o una deficiencia en el crecimiento, uno quiere que
el hijo se valga por sí solo, que la hija empieza a valerse por sí sola. Y celebramos eso, se está educando, está creciendo bien. Un padre quiere que sus hijos crezcan y quiere que maduren. Y parte de la madurez es tomar decisiones independientes. Hay un momento que uno como padre puede aconsejar y decirle, bueno, es tu decisión. Yo no voy a casarme con esa mujer que dices que amas. No voy a casarme con ese hombre que dices que es el amor de tu vida. Vas a pasar, hija, tú la vida con él. Yo puedo darte mi opinión. Tiene cara de vago. Es un nene de mamá. Y sigue al Chivas. O sea, tiene todo mal. Ahora, la decisión la va a tomar la hija, no el padre, ¿sí? O la mamá. Ahora, eso no quiere decir que ignoremos a Dios o que tomemos grandes decisiones separados de Él. Pero sí significa, esto parece infantil, pero lo tengo que poner como base, que no necesitamos preguntarle a Dios acerca del color de calzón que vamos a usar en el día. El blanco, el negro o el rojo, según tu estado de ánimo, mija. Pero no tiene nada que ver con Dios. Entonces necesitamos aprender a madurar en nuestra capacidad de decir cualquier cosa y agregarle Dios me dijo, porque eso no nos hace más espirituales, nos hace más inmaduros. La mayoría de las veces decimos cosas que provienen de nuestro trasfondo religioso, incluso de la cultura en la cual fuimos, del acervo cultural que nos rodeó. Y nosotros le agregamos que vienen de parte de Dios. Dios me dijo, no, es cultural. Dios me dijo que esa música no le agrada. No, a tu cultura, a tu formación, a tu edad no le agrada. A mi edad no me agradan cosas, pero tienen que ver con mis gustos. Dios me dijo que eso no es de Él. No, a lo mejor a mí no me gusta, yo estoy envejeciendo, pero Dios no se vuelve senil. Y no creerás el daño que la palabra Dios me dijo, Dios me mostró, el daño que le ha hecho al cuerpo de Cristo. Porque estamos en un punto donde no podemos esperar más que el sistema religioso se arregle por sí mismo. El sistema religioso está roto. Está roto. El sistema religioso evangélico está roto. Se dicen miles de atrocidades escudados bajo el Dios me mostró o el Dios me dijo. Ya no se usa el escrito está. Se usa Dios me dijo, Dios me mostró. Estoy sintiendo que hay una temporada de liberación de la Shekinah ortodoxa, del Kabod, y cuanto más palabras raras es mejor, y son palabras que se sueltan, y yo siento que esto es una temporada de decretos que vienen sobre tú. Y a la gente le encanta eso, por eso funciona el pare de sufrir. Llevas el manto de Israel. El manto que trajeron de Tijuana, pero la gente cree que es de Israel. Son unos timadores los tipos. Y nosotros hemos visto, pero mirá cómo le funciona, porque no hay una iglesia universal del reino de Dios que no esté repleta de gentíos. Decimos, uy, tenemos que aplicar eso. Y hacemos el mismo espiritismo disfrazado de Dios me mostró, Dios me dijo, estoy sintiendo. Entonces, esta dinámica es muy reconocida en los tiempos bíblicos. Isaías 30:10 relata a los videntes les dicen, no tengan más visiones, y a los profetas, no nos profeticen la verdad. Díganos cosas agradables, profetícennos ilusiones. La gente decía, queremos profecías que nos endulcen los oídos. Porque cuando los profetas se presentaban, generalmente significaban muerte, destrucción, confrontaban a reyes, confrontaban a los gobernantes. Esto dice Jehová, era para temblar. No era para decirte, te vas a tener el auto del año, Dios me dice que es el año del crédito, Dios me dice que viene tu Tesla en camino. Esas cosas no aparecen, no, de verdad. ¿Quién tiene la culpa? Los líderes tenemos la culpa, que hemos generado la cultura del Dios me dijo. Pues claro, el Dios me dijo es inobjetable, es inflexible, es indiscutible, así como este muchacho me dijo, Dios me dijo que me tengo que ir de River,
y no admite más ni siquiera plástica. Si yo te digo, Dios me dijo, entonces, cuando decimos Dios me dijo, como algo inobjetable que no está sujeto a discusión, es cuando, por ejemplo, un hombre de Dios toma una decisión estresante, que esto lo he visto en diferentes partes del mundo, y se pone a construir un templo en cualquier parte de la región, de cualquier parte del mundo, un templo que cuesta millones de dólares, mete a toda la congregación en una visión faraónica, impagable, y luego tiene que levantar 4 ofrendas por culto durante años para sostener la construcción. Y la nueva visión de ese megatemplo estrangula la verdadera misión de evangelizar, porque ya no es salvar alma, hay que pagar el templo. Los ladrillos, el techo, hay que meter la electricidad, hay que poner la losa, y los gastos fijos empiezan a determinar la agenda oficial. Yo he ido a iglesias a predicar y me ha dicho el pastor, por favor, habla de finanzas, porque estamos flojos en finanzas. Yo le digo, pero yo no traía un mensaje de finanzas. Y dice, no, necesito, y terminar el sermón con una buena ofrenda, porque si no, no la hacemos este lunes. Entonces, la agenda oficial empieza a ser manejada por la planilla Excel, no por lo que dice el Señor. Las ovejas se hartan de ser esquiladas, hasta que un día la gente se empieza a ir, el templo queda vacío y en el peor de los casos, como ha sucedido y me consta, el edificio se pierde por falta de pago. Y la gente dice, ¿cómo? Si al pastor Dios le dijo que este era el lugar donde iba a salir el avivamiento, ir al edificio que Dios le dio, ¿cómo que el banco se lo quedó? Lamentablemente los cristianos después tenemos mala memoria, por eso votamos como votamos y nos congregamos donde nos congregamos, porque decimos, bueno, ya está. Pero cuando un profeta decía esto dice Jehová y no se cumplía, al profeta se lo apedreaba. Imagínate si tuviéramos que apedrear a cada persona que dice Dios me dijo y después Dios no le dijo. Entonces, cuando alguien cuestiona la respuesta de alguien así, es no, es que Dios me dijo que lo hiciera. No fue lo que Dios se lo dijo. Es una decisión absurda. Y Dios no es absurdo. Pero en ocasiones manipulamos a los demás usando un lenguaje espiritual para atribuirle la autoridad divina, a veces a nuestra propia voluntad necia. Y le ponemos, no, Dios me dijo, y eso lo disfraza de reverencia. Y cuando las personas, por ejemplo, un ejemplo, cuando las personas normales cambian de trabajo, generalmente lo hacen por motivos normales, un ascenso, más dinero. A mí a veces me contrata una estación de radio, a veces me contrata un canal de televisión, y depende la libertad que me dan para hacer mi programa, cuánto me pagan. No puedo decir, Dios quiere que vaya acá. A veces simplemente es una decisión lógica. Hay canales que me dan más libertad, hay canales que no me dejan mencionar a Dios, hay canales que me pagan muy bien, pero me coartan los invitados, me dicen lo que tengo que preguntar, entonces yo tengo que sopesar. En resumen, va a ser lo que Dios quiere, pero también puedo decidir a partir de los problemas que puedo tener en el medio, un conflicto con los jefes. Entonces hay gente que dice, bueno, yo cambié de trabajo porque me mudé o porque no podía trabajar eficazmente. Pero en las iglesias, cuando los líderes, y esto es una autocrítica, anunciamos lo que sea, decimos, recibí el llamado de Dios. Punto. Otra vez, inobjetable, incuestionable, concluyente, irrefutable. No resiste análisis, discusiones o debate alguno. A diferencia de la gente normal que dice, no, voy a cambiar de trabajo porque no gano bien, nosotros decimos, Dios me dio un llamado. Punto. Es una palabra... Llamado es una palabra importantísima para que abusemos de ella. Y a veces se usa para disimular conflictos, incompetencia, ignorancia, ambición y a veces una cultura nociva. Además, ese lenguaje, Dios me dijo, Dios me mostró, deja la sensación que los pastores tenemos un acceso a ciertas voces que los demás no. Que nosotros tenemos un llamado sobre las decisiones que las otras personas mortales que el ovejerío no tendrá nunca. Está bien, yo digo siempre a mis amigos, colegas, está bien que quieras probar otras cosas, solo que no llame necesariamente sentí el llamado de Dios. Porque primero, Dios no es hormonal,
Y nos dice una cosa el domingo y a la siguiente semana nos cambia la visión. Dios no es un Dios hormonal que la visión cambia, ahora somos esto, ahora somos lo otro, ahora adquirimos una visión, ahora cambiamos de visión. A mí me parece fascinante que en Hechos 13 la iglesia se siente guiada por el Espíritu, la iglesia primitiva, para enviar a Pablo y Bernabé a misionar. Y unos capítulos más adelante, Pablo y Bernabé tuvieron un conflicto serio, no sabemos qué, pero era una cuestión de trabajo ministerial. Y Hechos 15:39 dice, el desacuerdo de ambos fue tan intenso que se decidieron separarse. A mí me sorprende la sinceridad de Lucas, que por cierto es quien escribe Hechos. Me sorprende que es refrescante como Lucas lo cuenta. No da vuelta, no usa eufemismo, ni se hace el poeta. Dijo, se llevaron mal, se discutieron y se separaron. Y lo pone ahí, en la Biblia. ¿Qué diríamos hoy? El pastor Bernabé, si ustedes no lo ven, es porque sintió el llamado a una nueva etapa en el ministerio. Dios le cambió el llamado. No le cambió el llamado, discutió con Pablo. Entonces hay que ser honestos con el sentido común. Hay toda una generación que requiere autenticidad de sus políticos, de sus pastores, de sus predicadores, de sus comunicadores. Hay una generación que reclama autenticidad. Se cansaron del fingimiento. Hay que decir, bueno, no me sentía feliz trabajando con fulano, no es un pecado. Pero no metamos siempre a Dios. No me sentía bien, no coordinamos, no había química, pero no metamos siempre a Dios. Es más, hay gente que disfraza el chisme de Dios me dijo. Por tres me escriben a mí, yo he notado que no sube fotos en Instagram con su familia. Dios me muestra que tenga cuidado, que cuida a los suyos. Ese Dios me muestra está de más, chismosa, está de más. Dios no te muestra nada, lo viste en Instagram y saca las conclusiones que le sacaste. Veo en sus redes que trabaja mucho. El Señor me dice que le dedique más tiempo a su familia. El Señor me dice está de más. Vio 2 fotos en mi red bajando de un avión y ya dice, abandonó a los suyos. Dios no te dice nada. Primero, no te puede decir nada porque estás husmeando las redes en vez de orar. Y además, todo lo que dice, que Dios te dice o muestra, está viciado y está sesgado por tu espíritu de doña Florinda. ¿O no? Son chismosos que disfrazan su morbosidad con un Dios me dijo para espiritualizar su chismerío barato. Entonces miran las redes, sacan conclusiones y Dios les muestra. Yo valoro al que no tiene redes y Dios le muestra. Pero no el que yo escuché, me dijeron y entonces le sale un Dios me dijo. Lo mismo sucede cuando mezclamos asuntos de dinero. Dios me dijo que usted tiene que pactar. Claro, hay gente temerosa, recién convertida al Evangelio y el pastor, el hombre o la mujer que más respeta, si es una predicadora, dice, Dios me dijo que pacte y uno le da miedo. Uno dice, a ver si no pacto y salgo y no sé, alguien me pasa por encima, se me cruza un chinito con el auto o algo, o no. Dios me dice que corra al altar y selle esta palabra con un cheque. Y usted dice, ¿cómo es que la gente pasa con cheque? Porque tiene temor de Dios. Y el caballero que está acá está manipulando ese temor para decir, si pones un cheque o traes tus $1000, Dios va a hacer que esa palabra se revele en ti. Una locura, una herejía por donde la miremos. La gente siempre va a respetar más al líder que diga, mira, nuestra iglesia o nuestro canal de televisión se mantiene con donativos, ¿sí? No es algo... Las non-profit, las fundaciones se sostienen con donativos. Los ingresos bajaron sustancialmente, así que podemos contar con tu generosa ayuda en estos tiempos difíciles. Eso se agradece. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Cómo voy a permitir que el lugar donde yo me alimento, que está pasando un momento difícil, se funda o quiebre porque yo no colaboro? Bajo ningún punto de vista. La manipulación es lo que ofende.
A mí siempre me ofendió la manipulación. No me insulten la inteligencia, no me digan Dios te dijo y Dios me dice que alguien vino aquí con una chequera. No te lo dijo Dios, lo estás suponiendo, y alguien con chequera va a ver al que vas a poder manipular. Entonces, eso siempre es mejor, decir la verdad, que mezclar nuestra urgencia financiera con el Dios me dijo, sella esta palabra en el altar. Por eso nos atacan tanto a los evangélicos. Porque miran otros canales religiosos y ven que es un sacadero de dinero a través de la manipulación. Ahora, todo el mundo hace maratones. Los hace Don Francisco. Han hecho maratones en Univisión, en Telemundo, maratones en favor de esto. La gente no tiene problemas en donar. La gente es generosa. El problema es cuando se mete el Dios me dijo, y Dios me dijo que esta palabra está gravitando y no la atrapas si no es con $1000. No. Dios bendice nuestra honestidad y nuestro sentido común. Mira, sobre muchísimas situaciones a mí Dios me ha guiado, si no yo no podría estar donde estoy. Yo soy un hombre sin profesión ni oficio, solo sé que debo seguir la guía de Dios. Pero en muchas otras cosas, incluso aquí en River, fue mi decisión. Soy el responsable de muchas decisiones que tomamos. Ustedes dirán, ¿y por qué? Y bueno, las tomé por estrategia, por sentido común, o simplemente porque creí que era el momento, era la gestión de liderazgo adecuada. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner un grupo de adolescentes que den la bienvenida, porque me gusta que la gente se sienta bienvenida, como cuando uno llega a Disneyland, ¿cuánto más aquí? No sé si necesariamente Dios me habló por la noche, fue sentido común. Y sí, en última instancia Dios lo permite, también es cierto, pero está muy mal que yo siempre use la voluntad de Dios como una manera de eliminar mi responsabilidad en las decisiones. Por ejemplo, mi responsabilidad es prepararme y capacitarme cada vez que me paro acá, para respetar tu tiempo. Yo sé lo que cuesta levantarse 6, 7 de la mañana, 5 de la mañana, agarrar los críos, encerrar a la suegra, venirse para acá. Ahora, ¿por qué yo no me dejo de preparar? Digo, bueno, si Dios usa burros también. ¿Dios puede usar un burro parlante? Sí, pregúntenle a Shrek. Pero eso no convierte la ignorancia en una virtud. La ignorancia no es una virtud. Y hoy en día el que es ignorante lo es por elección. Nuestros padres no tenían elección. No podían ir ni a una biblioteca pública. Y había que trabajar. No podían terminar el colegio. Hoy en día cualquiera que tiene un celular no puede decir que ignora. Decide ser ignorante. Decide no prepararse porque hay tutoriales hasta para hacer un huevo duro. No te puede salir el huevo blando porque hay tutoriales cuánto tiempo hay que dejar el huevo para que quede duro. Pobre nuestras mamás que tenían que andar copiando recetas de la televisión en blanco y negro. O heredar las recetas de la abuela. ¿Se acuerda? Hoy en día todo el mundo hay un tutorial hasta pasarse el nudo de la corbata. Prueben, tutorial, hay tutorial para todo. ¿Cómo puedo respirar? Y te enseñan a respirar. Entonces yo no puedo decir, bueno, yo me paro acá y que fluya una palabra. No, porque después de ser usado por Dios, la mula de Balaam siguió siendo mula, no fue a Harvard. Entonces, no podemos hacer una doctrina de una excepción divina. Yo sé que a veces suena espiritual cuando dice, yo tenía preparado otro sermón, pero no sé por qué estoy diciendo esto. ¡Ay, cómo nos gusta eso a los pentecostales! ¡Oh! Yo tenía preparado otra cosa, pero no sé por qué estoy diciendo esto. Yo siempre, como yo tengo el síndrome de Asperger, yo paso todo por la lógica absoluta. Y yo decía, a ver, hay 3 posibilidades. El sermón que había preparado anteriormente, si es que lo preparó, cosa que dudo, entonces no era de Dios. ¿Quién le dio el otro sermón? ¿El que tenía preparado? ¿El diablo? ¿O Dios se lo dio mal? Yo tenía preparado otra cosa, pero Dios, no sé por qué digo esto. Y si tenías preparado, ¿quién te dio eso que preparaste? Número 2.
Dios no estaba al tanto de qué palabra iba a necesitar la gente, y cuando vio llegar al templo la gente dijo, oh, voy a tener que cambiar la palabra. ¿Fue así? Número 3, Dios es bipolar y por eso Él acaba de cambiar el mensaje. Aún el hecho de que hayamos orado no quiere decir que nuestra decisión es inobjetable. Si decimos, Dios me dijo que te dijera tal cosa, estamos comunicando que nadie puede criticar, debatir, ni tener duda de lo que estamos diciendo o estamos haciendo. En mi caso, yo aprendí a decir hace muchos años, te diré lo que creo que Dios me dijo que diga. Porque estos días me han criticado mucho con el título, pero si tú todo el tiempo estás diciendo Dios me dijo, no, yo siempre digo, te diré lo que creo Dios me dijo que diga. Sí, hace unos años yo decía Dios me dijo, porque eso es glamoroso. Pero hace años aprendí a decir, te diré lo que creo Dios me dijo que diga. Me hace ver dubitativo, sí, ¿cómo que cree? ¿No estás seguro? Porque no soy infalible. Pero voy a hacer el intento torpe de creer que lo que te voy a decir es lo más cercano a lo que creo Dios me dijo que te diga. ¿Por qué? Porque es lógico que el mensaje que transmito va a estar involucrada en mi personalidad. Cada predicador involucra su personalidad, mi entorno, mi cultura, mi preparación. Esos son los condimentos que hacen que el mensaje suene diferente en mi boca que en la boca de otro querido predicador. No es que yo me paro acá, me pongo los ojos en blanco y habla Dios. Y ustedes dirán, entonces, ¿está contaminado el mensaje? Trato de que no, como un camarero que agarra el plato en la cocina y lo trae a la mesa. Trato de que mis uñas estén limpias, hablo metafóricamente, que mis manos estén impecables para que el mensaje llegue lo más diáfano posible. Ahora, tú tendrás que discernir, tamizar, retener lo bueno, clasificar. Esto no me gustó. Hay gente que dice, a mí no me gusta, que hace chiste de suegra, a mí no me... Bueno, saquen la suegra, sáquenla. Ay, es que a mí no me gusta cuando dice palabras groseras. No digo palabras groseras, lo que pasa es que somos una etnia muy grande, esto es ecléctico, somos una diáspora de distintos países. Hay palabras que los mexicanos dicen normales y que para mí son groseras. Y hay palabras que los argentinos decimos que son groseras para los salvadoreños. Entonces, cada uno tendrá que tamizar. No está hablando Dios, está hablando apenas un cartero. Entonces deberíamos usar ese tipo de términos para comunicar nuestra dependencia a Dios. Esto es lo que creo. Sabrás tus conclusiones. Estoy orando y por eso me parece que esta es la mejor decisión. Me parece que es la mejor decisión. Creo que el Señor nos está guiando hacia tal lado. Todo dice que sí, porque conozco el modus operandi de Dios y uno va conociendo a Dios. Y esto no se contradice con su carácter. Así que yo creería que esto no es duda o falta de fe, es humildad. Porque de otro modo, Dios me dijo, se convierte en un escudo a la hora de rendir cuentas en nuestra toma de decisiones. Cuando alguien dice, Dios me dijo, yo no hablo más. Siempre. Pastor, Dios me mostró, listo, ya está, gracias por comunicarme. Aunque sé que está equivocándose, yo no le digo nada, porque si no estoy dudando que Dios le habló a él. O estoy diciendo, Dios me habla solo a mí y a ti no te puedo hablar. Entonces, insisto, a veces usamos la voluntad de Dios como una suerte de espiritismo cristiano. En la Biblia hay todo un mundo de diferencia entre la fe en el Dios sobrenatural y el tratar de usar la magia o la superstición. Entonces, cuando trato de usar a Dios como un horóscopo, transgredo la naturaleza de la relación entre Dios y el ser humano. Ni la Biblia se puede usar como horóscopo, porque decir, a ver qué me sale, eso es bibliomancia. Uno tiene que escudriñar las escrituras, no a ver qué me sale. Para eso vayan a Panda, hay unas galletitas así, y adentro va a ver que te sale algo. Ahora, no, porque yo lo he escuchado mucho. Bueno, si Dios quiere que mañana vaya yo a trabajar, que temprano el jefe me mande un mensaje de texto y voy a saber que es de Dios. Entonces Dios es nuestro sirviente
que tiene que hacerle sentir al jefe que te manda un mensaje de texto para que sepas si vas a ir a trabajar o no. O usamos la voluntad de Dios en un intento de negar la realidad, de extorsionar a otros. No puedes cortar el noviazgo conmigo porque Dios me dijo que eres para mí. ¡Oh! O usamos la voluntad de Dios para justificar nuestros excesos. Sí, yo sé que apenas llego a fin de mes, pero Dios me dijo que conduzca este auto de alta gama porque un hijo de Dios se merece lo mejor, como dijo el apóstol, y yo le impuse las manos para que sea mía. Sí, pero a lo mejor no es el momento y la temporada para que manejes un auto así cuando estás rentando. O cuando tu crédito es un desastre. No tiene sentido, no tiene lógica. Hay momentos que uno tiene que saber pararse así en una piedrita y hacer la grulla, y otro momento que uno puede bajar los dos pies. Y no es que el que está ajustado es menos espiritual que el que tiene mejores recursos. Pablo dijo, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. ¿Qué es saber vivir? Temporada que me toque, yo voy a estar agradecido a Dios. Y me voy a presupuestar de acuerdo a esa temporada, ¿o no? Eso es maravilloso. Ahora, si queremos que Dios nos ayude a salir de deudas, tenemos que arrepentirnos de los malos gastos, evaluar los daños, gestionar, presupuestarnos. No podemos orar y decir, Dios me dijo que va a borrar los discos duros de las computadoras, de las sedes de las tarjetas de crédito. No va a pasar. Eso es lo mismo que el manto de Zion. Lo mismo. Cuando ustedes ven evangélicos así, yo Señor, unjo mi tarjeta de crédito, es lo mismo que los que compran el aceite de Zion. Lo mismo. O que Dios va a enviar un millonario anónimo a saldar nuestras deudas. No, sentido común y sabiduría para gestionar nuestra economía. Dios, ayúdame a perder peso. No, pero de verdad, cerremos la boca, no hagamos de cada comida. No hagamos de cada comida la última cena. Hagamos ejercicio, comamos saludablemente, cortemos la chatarra. A mí me han dicho pastores, Dios me dijo que voy a tener una mega iglesia. Amigazo, no te tomes 3 vacaciones sabáticas al año. No puede ser que empieces una iglesia y ya estás estresado. Yo le digo siempre, deja de andar paseando por el mundo, faltando los domingos, inyecta la visión de la iglesia, sé ejemplo de compromiso. Pero algún predicador vago inventó por ahí, se calcula que 1 hora de predicación equivale a 8 horas de trabajo forzado. Lo llegaba a escuchar mi papá, lo ahorcaba. No insultemos la inteligencia de la gente que trabaja de 6 de la mañana a 8 de la noche partiéndose el lomo para parar la olla, y que 1 hora de lo que yo hago acá es igual a lo que algunos hacen 8, 10 horas, 12 horas en 2 trabajos. Los que predicamos somos privilegiados, que trabajamos 52 domingos al año, y eso sí, que algunos faltan o invitan a otros porque están cansados. Entonces digo, sentido común, la gente agradecemos el sentido común. Cuando alguien con sentido común nos dice, bueno, esto es lo que me está pasando, sin poner Dios me dijo. Yo te conté, perdonen que les repita la historia, pero es tan real como cada vez que la cuento, que un amigo que se declaró a una chica del seminario bíblico, resultó que ella no estaba interesada. Y ella, en lugar de decirle, no me interesa, no me gusta, deja de perseguirme, optó por la espiritualidad. Le dijo, estuve orando y el Espíritu Santo me dijo que no me acerque a ti. Pobre desgraciado, porque no solo fue rechazado por la chica, fue rechazado por el Espíritu Santo. Y aunque no lo crea, hay montones de hombres y mujeres culpando a Dios de sus decisiones y de sus rupturas amorosas. La voluntad de Dios se usa como excusa a la hora de tomar decisiones difíciles. Entonces, ese es el tipo de lenguaje que tenemos que evitar. Eso es tomar a Dios en vano. Porque algunos creen que no tomar a Dios en vano es decir, my gosh. No. Es decir, Dios me dijo, cuando Dios no está diciendo. Si no te interesa un noviazgo, no te interesa una pareja, aprende a regalarte el no, gracias.
Pero no le eche la culpa a Dios. La gente va a avanzar hasta tanto diga sí. Ahora, las Escrituras, la Biblia no nos dice si debemos vivir en Lima, en Bolivia o Los Ángeles. No nos dice a qué universidad tenemos que ir. No nos dice si tenemos que comprar o rentar. No nos dice si tenemos que casarnos con una cristiana maravillosa llamada Jesusa o una bruja espantosa llamada Jezabel. No nos dice. No nos dice dónde comernos una hamburguesa. ¿Por qué no nos dice? Porque los asuntos más importantes para Dios son la compasión, el gozo, el testimonio, la fidelidad, la hospitalidad, el amor, la paciencia, la empatía, la mansedumbre. ¿Sí o no? Dios le interesa nuestro carácter, como nosotros con los hijos. No quiero que me digan, papi, ¿qué color de calzón me pongo hoy? Pa, ¿cómo me visto? No sé, cómo te guste. Estoy interesado en cómo la gente te ve, en cuál es tu carácter, en cómo tratas a la gente. Pero nosotros siempre estamos enfocándonos en todo lo demás. Nos obsesionamos con cosas que Dios no ha mencionado y estamos poco tiempo en las cosas que ya Dios mencionó y reveló en la Biblia. Entonces yo digo siempre, si a la Biblia le añadimos una pequeña porción, pero chiquitito así, de sentido común, ya no hay confusión, sentido común. Yo muchas veces cuando le preguntaba a Dios si tenía que aceptar la invitación a un país o no, hace muchos años, yo me sentía frustrado porque Dios, hasta las lágrimas, porque Dios no me decía. Entonces yo empecé a decir, mira, Señor, solo dime si tengo que viajar y yo viajo. Pero si no tengo que viajar, que se cancele el vuelo, que se cancelen las invitaciones. Claro, es fácil vivir así. Si esto no es de Dios, si no quiere que tome vino, que cierren la tienda. Después de unos años yo me di cuenta, ¿por qué Dios no me contestaba? Porque yo no estaba buscando la voluntad de Dios para mi vida. Lo que buscaba era librarme la ansiedad de la responsabilidad de tener que tomar una decisión de adulto. Entonces, ¿Dios es un abridor de puertas? Sí, pero no es un manager lobista, no es un titiretero. Lo que quiero decir es que hay que pasar más tiempo tratando de discernir cómo podemos actuar con justicia, amar la misericordia, caminar con Dios, ya sea como médicos o peones, y pasar menos tiempo preocupándonos si Dios quiere que seamos médicos o peones. O sea, Señor, ¿cómo hago para ser misericordioso, para amar a la gente, para amarte con todo el corazón? Eso es más importante que ¿qué quieres que yo sea? Porque lo que al Señor le interesa es lo que reflejamos, nuestro carácter, la manera en que vamos creciendo. Entonces, la manera en que muchos cristianos ven la voluntad de Dios es muy diferente a lo que realmente es la voluntad de Dios. Porque uno lo ven como tarot o como cartomancia, tirar las cartas. Y es algo que los seres humanos han hecho desde siempre. Leer la palma de la mano, las hojas del té, la borra del café, las estrellas, la víscera. Hay gente que lee las vísceras de los animales. Increíble. Han consultado gente que ha consultado a oráculos, cartas de tarot, tablas ouijas. La gente necesita saber el futuro. Estas prácticas persisten hasta el día de hoy. Y yo digo, tienen tantas inconsistencias lógicas, porque siempre que aparecen esos videntes por la tele, llame ya, 0600 y le adivinamos el futuro. Si son videntes, ¿no deberían llamarnos ellos a nosotros? ¿Cómo tiene mi teléfono? Soy vidente. ¿O no? Si saben el futuro, ¿no deberían usar sus poderes para ganarse la lotería todos los años en lugar de tener que trabajar en televisión? Es como cuando los pastores dicen, yo voy a orar para que Dios transfiera la riqueza de los impíos a tus cuentas. ¿Y por qué no las transfiere directamente a la cuenta de la iglesia? Porque no es magia, porque una cosa es la fe y otra cosa es la magia. Entonces nuestra fascinación por la voluntad de Dios revela nuestra falta de confianza en el escrito, está en las promesas de Dios.
Por eso cuando en una congregación prometen decretos, la gente corre como si fueran las galletas de la fortuna. No nos basta con su promesa de que Él estará con nosotros, que su fidelidad es para siempre. No, queremos que nos demuestre que es fiel, que nos diga que va a ser fiel. Ya lo dijo, escrito está. Y queremos saber qué nos va a deparar el mañana, en lugar de decir, Señor, ayúdame a obedecer en el recorrido un día a la vez. Entonces nos obsesionamos por el futuro y nos ponemos ansiosos. Ahora, mira lo que dice Santiago 4:13, dice, escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio, ganaremos dinero, ni siquiera saben lo que va a pasar mañana, dice Santiago. ¿Qué es la vida? La vida es una niebla que aparece un momento y se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Un día a la vez. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. ¿Qué oración nos hubiese gustado más? El pan nuestro anual, dánoslos en enero, para frizarlo y que aguante hasta diciembre. Pero no es así, es un día a la vez. Este es uno de los textos más claros de la soberanía de Dios. Vive un día a la vez. No sabes si mañana vas a vivir. Caminamos no porque conozcamos el futuro, sino porque Dios conoce el futuro. Y eso tiene que bastarnos. Dios conoce el futuro. No sé si me voy a morir a los 30, a los 45, a los 50, a los 90, pero Dios ya sabe, mis días están contados. Entonces, uno tiene que, en esos días, aprender a madurar y decidir. Si no, siempre estamos queriéndonos librar de la responsabilidad de actuar, de tomar decisiones importantes. Y cuando se trata de la mayoría de las decisiones cotidianas, Dios nos anima a tomarlas confiados en que vamos a encajar esas elecciones dentro de su voluntad. Uno dice, me estoy sintiendo mal, tengo reflujo, no siento que mi estómago está bien. Tendría que cambiar la dieta y empezar a comer saludable, menos carbohidratos, menos cosas que hinchen. Eso encaja en la voluntad de Dios, aunque no diga acá, no comeréis carbohidratos. Pero dice que tenemos que cuidar el templo del Espíritu. Entonces no necesito que Dios me diga sal a caminar. Pero a veces la pasividad es una plaga entre nosotros. Yo digo que la pasividad son cepas que mutan y mutan cada día en nuevos holgazanes. Porque hay gente que no solo no está haciendo nada, sino que se sienten espirituales por no hacer nada. Tienen el espíritu de Cristian Castro. Que por cierto fue a mí el que me dijo la primera vez, no hago nada. ¿Pero qué haces, Cristian? Nada, me dice. Yo lo entrevisté en CNN la primera vez y ahí salió nada, y ahora está haciendo un comercial para la FIFA, para el próximo Mundial, diciendo, como Cristian Castro, no hagas nada, y mira el partido. Digo, me tendrían que dar una participación de lo que le pagaron a Cristian Castro, que yo lo entrevisté. Pero algunos creen que esa inactividad de estoy esperando en el Señor significa que son pacientes, sensibles a la voz de Dios. No, yo estoy esperando en el Señor. Y cuando sobre espiritualizamos las decisiones, la pasividad se disfraza de espiritualidad. Hay gente que, ¿debo enviar ese texto? No sé si pintar el baño o no. Le pedí a Dios que me confirme. ¿Debo quedarme trabajando hasta tarde? ¿Es un buen día, Padre, para salir a caminar? ¿Debo comprarme un cachorrito o un gato? Razonemos, dice Gálatas 5:1, Cristo murió para darnos libertad de la ley. Así que, ¿por qué convertir la voluntad de Dios en otra ley que nos regresa a la esclavitud? No digo que Dios no puede decirte, sí, porque hay gente que dice, pero a mí Dios me dijo que me compre un gato. Está bien, pero uno no puede vivir así. Yo he conocido a muchísimos cristianos paralizados por la indecisión y por la inactividad, y cuando Dios no les hace sentir nada, sienten que Dios ya no les está hablando y se rehúsan a tomar una decisión porque no tienen toda la información, la certeza completa de que todo va a salir bien. Son los tipos de cristianos que Pablo tenía en mente cuando dijo en Tesalónica 5:14, amonesten a los holgazanes,
estimulen a los desanimados. Porque elegir y decidir viene en nuestro ser. Dios nos dio a elegir. Le dijo a Adán, ponle nombre a todos los animales. Ponte a trabajar, haz algo, elige. Trabaja. Cuando elegimos no tenemos a quién echarle la culpa. En cambio, cuando nos dijo Dios, la única mujer que Dios eligió, que no le dio opción, siempre cuento, es Eva, a Adán. ¿Y qué le dijo? La mujer que me diste, Señor, me hizo pecar. Dios dijo, no te elijo más a nadie, te la buscas, mi hijo. Entonces, elegir es fundamental para la personalidad. Y Dios quiere que aprendamos a elegir bien. Ese puede ser el porqué de que cuando leemos en la Biblia no hay un solo capítulo dedicado a cómo conocer la voluntad de Dios en nuestra vida. No hay un solo capítulo, no hay. Pablo nunca escribió 12 pasos para determinar si esa persona es para ti. O 5 maneras de discernir el empleo que Dios preparó. Ahora, sí lo que vemos, frases como en Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, o sea, dice, la verdad que yo siento que no me sube mucha agua al tanque. Salí a jugar con 10 jugadores. La verdad que sí, me faltan unos patitos en la fila. Bueno, si alguno necesita sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Otra vez, insisto, la ignorancia es una opción. Porque Dios le da a todos generosamente sabiduría, sin menospreciar a nadie. Sabiduría no es preparación académica, es saber decidir. Filipenses 1:9. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento, en buen juicio, ergo sentido común, para que disciernan lo que es mejor. Que abunde sabiduría para que sepan elegir el trabajo, dónde van a vivir, si se van a levantar temprano o van a dormir hasta las 11, que disciernan. Ahora, otra razón por la que a veces queremos conocer la voluntad de Dios es porque tenemos un sesgo de cobardía. Yo estoy sorprendido por la cantidad de jóvenes hoy en día que no tienen estabilidad, no tienen certeza de nada, no son decididos, dudan mucho de sí mismos, son inseguros. Señor, dime lo que puedo hacer para que no me pase nada malo. Señor, quítame el temor a lo desconocido. Entonces quieren estar seguros de que todo va a salir bien. Ya casi no veo jóvenes pidiendo santidad, rectitud, sabiduría, ni una mayor conciencia del pecado. Muéstrame que a lo mejor estoy pecando y no me doy cuenta. No, quieren que Dios les diga qué hacer, que todo salga bien. Y si algo les sale mal, como son de cristal, se rompen. Pobres las chicas de esta generación, yo siempre les tengo tanto pena. Porque lo que hay para elegir, ay mamita. Debe ser deserotizante que diga, pagamos mitad y mitad porque yo no me alcanza. ¡Oh! ¡Qué feo! Y me van a criticar, es que sos un machista, hay liberación femenina, vamos. Debe ser espantoso ver esos jóvenes que no saben dónde los va a llevar el viento y que tengo planes, mi sueño, tengo muchos sueños. ¿Qué edad tenés? 42, pero tengo sueño. Oh, mandalo a dormir si tenés sueño. Sí, pero es así. Dime con quién me voy a casar, con quién debo vivir, a qué universidad ir, qué trabajo tomar. Muéstrame el futuro para no arriesgarme. Ahora, Dios no es una bola de cristal. Su camino es el de la sabiduría. Y tenemos que dejar de pedirle a Dios que nos revele el futuro y que elimine el riesgo de nuestras vidas. Porque hay muchísima gente que dice, es que si yo busco la voluntad perfecta, las cosas van a salir bien. ¿De verdad? A ver, elegir la pareja adecuada significa que el matrimonio va a ser fácil. Si me la da Dios, ¡no!
Porque entonces Dios reparte chicas o muchachos para todo el mundo y nadie tiene problemas. Sí, es que si Dios me da a la persona, no voy a tener crisis. Sí, todas las mañanas te vas a despertar con un aliento agradable, una cama libre de flatulencias y ronquidos, porque te lo dio Dios. Flores le van a salir, porque te lo dio Dios. ¡Ay, huele a lavanda! ¡No! Es que es la voluntad perfecta. Y si tenemos hijos, por ejemplo, si Dios me los manda y están en su voluntad, van a amar a Dios, van a tener buenas calificaciones, un gran cociente intelectual, atravesarán. Oh, es la hora. La adolescencia sin acné, sin perturbaciones emocionales, van a ser hijos modelos. No, vas a tener problemas porque son adolescentes. No, pero si estoy en la voluntad de Dios, mi vida económica va a estar libre de deuda, de verdad. Si este es el ministerio que Dios quería, no voy a tener que pasar noches sin dormir o llorar por lo ingrata que es la gente, de verdad. Si facilidad es mi criterio para evaluar la voluntad de Dios, cada vez que me encuentre con algo difícil o dificultad, me voy a llenar de dudas sobre Dios, sobre lo que elegí. La voluntad de Dios no promete una vida fácil. De hecho, cuando Dios llama, la vida se pone más difícil. No quieres que Dios te llame. El llamado de Dios te pone las cosas más difíciles. Abraham se va de su hogar, se enfrenta a la incertidumbre. Moisés tiene que confrontar a su hermano el faraón, soportar las quejas de su pueblo. Elías huye de una reina trastornada por el poder. Esther tiene que arriesgar su vida para prevenir un genocidio. Pablo les escribe a la iglesia de Corinto que se me ha abierto una puerta grande y eficaz, pero hay muchos adversarios. Primera de Corintios 16:9. No era una puerta grande y eficaz. Pero él decía que los oponentes, los problemas, eran una confirmación de que Dios la había abierto. Al contrario, si el enemigo está enojado, porque Dios abrió la puerta. Entonces, ¿qué es la madurez espiritual? Ser capaz de enfrentar los problemas sin inquietarse, pero no una vida libre de problemas. Jesús dijo en Mateo 24:9, entonces los van a arrestar, los van a perseguir, los matarán. En todo el mundo serán odiados por ser mis seguidores. Nosotros decimos siempre, vale la pena gastarse para Dios. Yo le doy todo a Dios. ¿Qué le damos nosotros a Dios? Comparado con los mártires, con los misioneros. ¿Qué le damos a Dios? Si se nos baja un poquito el crédito, ya estamos preocupados. Si llueve y no queremos sacar el auto para que no se moje, ¿qué le estamos dando a Dios? Entonces Dios nunca dijo el Señor, el mundo será fácil. Solo usó la palabra fácil una vez y nunca se refirió a las circunstancias. Dijo, mi yugo es fácil de llevar, Mateo 11:30. Nunca dijo, les daré una vida fácil. Dijo, les daré un yugo fácil. Jesús dijo que aceptar su yugo nos daría paz interior. En otras palabras, lo fácil no viene de afuera, viene del interior. Fácil no describe mis problemas, describe la fortaleza que está dentro para soportar los problemas de afuera. Por eso es fácil. No hay nada que nos pueda hacer frente porque Él está dentro. Entonces la principal voluntad de Dios es la persona en la cual nos estamos transformando. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es lo que hagamos, donde vivamos, si nos casamos o no, es quién estamos llegando a ser, en qué persona nos estamos convirtiendo. Pero no estamos acorralados entre convertirnos en pastores o empleados seculares. ¿Qué tengo que hacer? No estamos acorralados entre casarnos con esa mujer o no. Hay 8.000 millones de personas en el mundo. Dios dice, elige. Yo sé que esto produce urticaria en la teología de muchos. Dios ya tiene la mujer que es para ti. Sí, porque sabe el futuro, sabe lo que vas a elegir. Pero no es que Dios la tiene frisada y que cuando se la pida,
baja o te la trae Amazon. ¿De verdad crees que sí o sí Dios quiere que te cases con una de las únicas 3 chicas disponibles de tu iglesia? Porque yo sé que hay chicas también que me están mirando ahora que dicen, es que hay 2 en la iglesia, hay 2. Y es uno peor que el otro, pero yo sé que si Dios nos manda a alguien, de verdad Dios dice, elige en tu congregación. Me está diciendo que Dios te miró y te dijo, hay una sola cosa que puedes hacer, una sola persona que puedes elegir, un solo trabajo que puedes tener en tu vida, yo lo sé, y pasarás la vida adivinándolo, o te mandaré al infierno, ¿de verdad? ¿No será que le estamos imponiendo nuestras limitaciones a Dios? Somos llamados a ser perfectos, no perfeccionistas. Perfección es la excelencia inmaculada de Dios. Perfeccionismo es un trastorno obsesivo compulsivo. Entonces la Biblia dice que Dios es perfecto, no un perfeccionista. La vida no es un juego que constantemente hay que adivinar debajo de qué vaso está la pelotita, porque eso es estresante. Vivir de esa manera es aguantar la presión constante y devastadora de adivinar o elegir mal, y que si elijo mal, Dios me va a fulminar. En el Edén había un árbol inapropiado para Adán y Eva. De todos los demás podían comer libremente. No tenían que tratar de averiguar cada mañana cuál era el árbol correcto y comer temblando a ver si estaba envenenada la manzana. Que dijo, coman de todos. ¿De cuál? El que tengan ganas. Entonces a Dios le encanta dar opciones, porque las opciones desarrollan nuestro carácter y nos da opciones continuamente. Opciones, claro, nunca van a ir en contra del carácter de Dios, ¿no? El Salmo 32:9 dice, no seas como el mulo, como el caballo, que no tienen entendimiento y que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Entonces el salmista hace una distinción entre 2 formas de vivir o de guiar. Una forma apela a la razón, a la elección, al sentido común. Es el tipo de dirección apropiada para las personas maduras y sabias. La otra es un freno y una brida. El uso del dolor, la presión para forzar el cumplimiento. Espero que este no sea tu caso. Que no seamos hijos del rigor que tenemos que aprender en salas de hospital, en las gramas recién cortadas del cementerio, en las quiebras para decir, hoy me parece que Dios me quiere decir algo. Aprendamos con sabiduría. No esperemos que el sufrimiento de la vida nos obligue a atravesar una puerta que la sabiduría nos invita a elegir ahora. La sabiduría nos invita a elegir la puerta correcta, y si no, las circunstancias de las malas decisiones van a hacer que tengamos que entrar por esa puerta, pero mucho peor de lo que hoy estamos entrando por decisión. Decimos, bueno, yo no tengo tiempo para cuidar mi cuerpo, pero entonces después un día viene un derrame cerebral, un infarto al corazón o diabetes, y de pronto nos damos cuenta que tenemos tiempo para dedicarle al cuerpo, porque ahora el médico dice, o hace esto o se muere. Siempre hay tiempo cuando las cosas se ponen feas. Entonces nosotros tomamos las decisiones, y las decisiones que tomamos nos forman. Lo que digo, lo que pienso, lo que leo, lo que consumo, la música que escucho, los sitios a donde voy, con quién estoy, qué hago, cómo trabajo, cuándo y cómo descanso, determinan la persona que somos. Como dijo alguna vez, te lo comenté hace una semana, Jean-Paul Sartre, los bebés que son bonitos dependen de los genes. Y hasta los 40 años, ese bebé que se convierte en adulto puede seguir siendo bonito o bonita dependiendo de los genes. Pero después de los 40 tiene la cara que se merece. ¿Verdad? Porque la cara es como el retrato de Dorian Gray, va revelando lo que hay en nuestra alma.
Hasta los 40 años, que es la mediana edad, uno puede ser taimado, egoísta, mala persona y todavía verse guapo o guapa. A los 40 se empieza a reflejar en la mirada, las decisiones quedan esculpidas en el rostro. Y eso no se disimula ni con botox, ni con cirugía. Entonces atravesamos puerta y lo que encontramos del otro lado es la persona en la cual nos convertimos. La Biblia tiene una palabra para las personas que eligen bien, y no es la que buscan la voluntad de Dios, sino esa palabra es sabio. No es afortunado, no es pudiente, no es exitoso. En la Biblia la sabiduría no es lo mismo que tener un cociente intelectual elevado, ni está restringida a las personas que tienen títulos formativos o académicos superiores. ¡No! En la Biblia la sabiduría es la capacidad de tomar buenas decisiones aunque no hayas terminado la escuela primaria. La sabiduría es el arte de vivir bien. ¿Esto me suma o no me suma? Esto no es pecado, pero es peso. Y Pablo dijo, despojado de todo peso y de todo pecado. Esta relación es tóxica. Esta amistad me está tirando para abajo. Tuve 2 horas sentado en una mesa hablando estupideces. La vida se me está yendo para hablar estupideces. Voy a empezar a restringir mi tiempo ocioso. Me voy a regalar el no. No voy a ir a cumpleaños que no tengo ganas de ir, ni a bodas que no tengo ganas de ir, para que no se enojen. Porque al final, cuando yo me muera, nadie se va a querer meter en la tumba conmigo. Uno empieza a tomar decisiones sabias, que Dios no se va a meter como usemos el tiempo. Salomón dice en Primera de Reyes 3:9, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar tu nación y poder distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién va a poder gobernar este pueblo tuyo? Imagínate que todos los presidentes oraran así. Discernimiento para distinguir lo que está bien y lo que es corrupto. La primera decisión de Salomón es pedir sabiduría para que a partir de ese tamiz, de ese eje, se tomaran todas las decisiones, guiara todas sus decisiones. Y dice la Biblia que Dios se quedó encantado con el pedido. Dice, qué bueno que no pediste otra cosa. Otro hubiese pedido fortuna, mujeres, placer. Él dice sabiduría, que eso me trae el resto. Entonces la mayor diferencia entre las personas que prosperan en la vida y las que no es el dinero, no es la salud, no es el crédito, no es el talento, no son los contactos, no son las apariencias. Es la sabiduría, la capacidad de tomar buenas decisiones. No ores para prosperar. Prueba con trabajar duro y pedir sabiduría dónde trabajar. No ores para que Dios te cambie. Deja que Dios moldee tu carácter. No ores para que te reconozcan. Siembra honra y la honra te alcanzará. La oración y la voluntad de Dios será eficaz cuando dejemos de usarla como un sustituto al sentido común. Entonces, mis queridas, se terminó el tiempo del tarot evangélico, de los empoderamientos, de los profetas baratos. Hay que ser personas sabias que saben elegir y terminar de una vez por todas con el viejo taimado, manipulador y religioso Dios me dijo. ¿O no? Dar un aplauso grande al Señor de señores, el Rey de Reyes. Ha hablado Dios. Ha hablado el Señor, ¿sí o no? Dale un aplauso grande, se merece. Yo creo que habló. Yo creo que nos fue un clavo hoy. Bendito eres. Te exaltamos, Dios. Vamos a tomar un tiempo para orar juntos. Una vez más he transmitido lo que creo Dios me dijo que te diga. No obstante, cada uno va a discernir, tamizar, clasificar y decir esto me tocó, esto no fue para mí, todo fue para mí. No sé, cada uno sabrá. Lo cierto es que Dios pondrá siempre predicadores falibles
que transmitiremos lo que creemos Dios nos dice. Nos preparamos, oramos y sentimos, pero no nada es, esto es la palabra escrita. El escrito está en nuestras escrituras. Y cada uno de nosotros puede tener discernimiento para saber qué nos dice el Espíritu Santo a diario. No me creas todo lo que alguna vez te diga, ni siquiera a mí, aunque me ames o estés conmigo muchos años. No me creas, porque soy como tú, falible, torpe, fallado y roto. No descarto que algún día tenga un mal domingo y diga cosas que no debía haber dicho, o agregue o quite algo. No le creas a nadie del todo diciendo, habló Jehová. No somos la Iglesia Católica donde creemos que el Papa es infalible y es el representante de Dios en la tierra. Dios no tiene representantes en la tierra. Dios vive en cada uno de nuestros corazones. Dios vive dentro nuestro. Vive dentro nuestro, ¿sí? Entonces, ni permita siquiera que yo te limite o te diga lo que tienes que hacer. Puedo transmitirte lo que creo, Él puso en mi corazón, y cada uno sabrá luego, con la convicción que el Espíritu Santo le da, qué hacer y qué no hacer. Jamás voy a perseguir a nadie para que sea santo, porque yo no subí a la cruz por nadie. Porque yo no morí por ti, ni tú moriste por mí. Así que lo único que nos resta es, como la iglesia primitiva, predicar todo el consejo de Dios y sea el Espíritu Santo el que traiga convicción. Yo puedo traerte algo de culpa, pero no puedo traerte convicción de pecado. Puedo hacer que te rías un ratito, que llores otro rato. Puedo hablar con tu intelecto. No puedo nunca, jamás llegar a tu corazón. De manera que hemos subestimado al Espíritu Santo diciendo esto es y esto es lo que vamos a hacer. No. Ahí están las Escrituras como nuestra guía, como nuestra bitácora, nuestro eje central. Y ni siquiera decir, si no está acá, entonces no lo hago. Además de la Biblia, el sentido común. ¿Qué quiere Dios que haga? Ya sabes que esa relación es tóxica, ya lo sabes, no hace falta que te lo diga Eclesiastés. Y la sostienes por el que dirán, la sostienes por la familia, ya sabes que ese noviazgo no te hace bien. Ya lo sabes, lo supiste desde el día 1, nada más que apagaste las alarmas. Nadie jamás puede estar acá diciendo, uy, yo estuve con una persona que un día me sorprendió. Siempre Dios te lo mostró. Traza la línea para atrás y sabrás que apagaste las alarmas. Hubo algo en el noviazgo que te mostró que ese hombre era un controlador. Claro, después con un papel legal se transformó en la bestia que conociste, pero siempre fue un controlador, desde novios. ¿Te acuerdas cuando te apagó? Cuando te decías no hables con fulano, no hables con mengano, y decías que esos celos eran por amor. Ya Dios muestra. Lo mismo que Dios te mostró que ese empleo no es de Dios, que a ese lugar ya no deberías ir, que esos amigos donde corre el alcohol como moneda corriente no es la mesa a la que te deberías seguir sentando. No hace falta que Dios me dice. No hace falta que te diga que esos sitios donde vas están llenos de espíritus. Nunca me pondré en un religioso a decir y hablar del mundo espiritual, porque sería insultar tu inteligencia. Uno va a Las Vegas y siente la presión de la atmósfera, ¿o no? Como cuando uno entra a un club o cuando entra a un lugar donde hay baile, donde hay droga, uno siente la presión de la atmósfera. Y uno dice, me edifica, me suma. Entonces vivir, por eso el yugo es fácil, porque vivir cristianamente es fácil. Es seguir lo que los que no tienen a Dios llaman corazonada. Y los que tenemos a Cristo llamamos, Él pone el querer como el hacer. Él nos dice qué hacer. Hay decisiones que estás posponiendo tomar hace años por cobardía, porque quiero que Dios me guíe, porque quiero que sea Él o ella que me lo diga, porque si esto no es de Dios, que mejor me despidan. Hay decisiones que vas a tener que tomar. Dios no las va a tomar por nosotros, pero estoy seguro que las vamos a tomar bien o mal, pero las tendremos que tomar. La sabiduría nos enseña que podemos ir en modo electivo.
Pero si no vamos por las buenas, iremos por las malas. Yo ya no quiero ir por las malas a ninguna parte. Me harté. Yo pasé por salas de hospital, pasé por enfermedades, pasé por estrés, que yo ya no quiero más. Los hombres, creo que las mujeres también, no estoy hablando de género, llegamos a una edad que queremos paz. Y yo ya no quiero que nada me quite la paz. Es lo más preciado que tengo. Y cuando algo me roba la paz constantemente, significa de que a lo mejor no estoy tomando una decisión que es sentido común basado en lo que ya está escrito. ¿Qué te edifica? ¿Qué no te edifica? ¿Qué te hace mal? ¿Qué no te hace mal? Toma decisiones arbitrarias. Dile, Señor, quiero cambiar. Y vas a ver cómo cuando uno hace cosas diferentes, las cosas son distintas. Pero nunca Dios va a hacer algo distinto cuando nosotros sigamos haciendo lo mismo. Tenemos que cambiar para que el Señor pueda hacer en nosotros una renovación de la mente. Queremos nacer de nuevo, queremos que Dios cambie nuestra vida tal como la conocemos. ¿Hay alguien que dice, necesito una nueva oportunidad hoy? ¿Habrá alguien así hoy? Alguien que dice, Señor, yo quiero empezar de nuevo, yo quiero cambiar, yo quiero tomar decisiones. Entonces basta de Dios me dijo. Escrito está, escrito está. Todo lo que emprendas va a prosperar siempre y cuando te mantengas en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el centro? Lo que está escrito. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Todo lo que es más de ahí es la ley, son los profetas. Amarás a Dios. Oramos. Padre, gracias. Gracias por levanta tus manos al cielo y vamos a orar. Padre, gracias por este momento.